Amigas y amigos de plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. El tiempo pasa volando, ya estamos a miércoles 17 de abril, miércoles santo, estamos ya en plena Semana Santa o Semana Mayor, como le dicen algunos. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en México, Estados Unidos, Canadá. Desde Australia me han escrito, Suecia. Saludo muy especial a todos los salvadoreños que desde los Estados Unidos nos están visitando a sus familiares, aprovechando esta época vacacional. Y un saludo muy especial a todos los habitantes de Ciudad Delgado. Yo me crié en Ciudad Delgado. Y en Ciudad Delgado, siendo niño, aprendí todo este ritual de la Semana Santa. Pues bien, un saludo muy especial a los pobladores de Ciudad Delgado. Vamos a hablar de Semana Santa. Vamos a dejar a un lado la política, toda la suciedad que a veces sale a la luz en términos a las noticias de carácter político. Vamos a hablar de Semana Santa. Solo quiero mencionar un hecho lamentable y es la captura de Julian Assange, el creador de Wikileaks, porque prácticamente se convirtió en una especie de héroe de la libertad de expresión. Se convirtió en una especie de liberador de las noticias, liberador de la palabra. Con Wikileaks se dieron a conocer una serie de hechos, una serie de informaciones, de atentados, de maniobras, de quita y pone presidentes, etc. Es decir, Assange pone en evidencia toda la suciedad y todas las conspiraciones que puede haber a nivel mundial. Y lo interesante es que él parte de un patrón o establece un patrón a partir del cual en un inmenso mar de información se puede colar la verdad o se puede codificar o decodificar la verdad. Pues bien, Assange había pedido asilo político en Ecuador. Él estaba asilado en la embajada ecuatoriana en Inglaterra. Había solicitado o ya era ciudadano ecuatoriano. El presidente actual de Ecuador le quitó el asilo y fue capturado inmediatamente. Es algo así como capturar a quien ha liberado los datos, y eso nos hace pensar que en este mundo entonces solo unos pocos están autorizados para develar la información cuando la van a usar para interés personal, pero todos los demás están inhabilitados para liberar información. Eso nos hace dudar mucho que estemos en lo que se hace llamar la sociedad de la información, o de hecho no es así. Pues bien, un hecho que vamos a tocar definitivamente en un programa posterior. Hablemos de la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana de la Reflexión, una semana que en términos teóricos debería servir para la reflexión de las personas, para reflexionar, no solo en términos de su comportamiento individual y social, sino que también para reflexionar en torno a cómo se está llevando a cabo los distintos hechos que forman la realidad. Hay que acotar que la Semana Santa, tal como la conocemos hoy, no tiene mucho que ver con la Semana Santa de hace 50 años. Hace 50 años, es decir, cuando yo era un niño, la Semana Santa era sinónimo de silencio, era sinónimo de reflexión, era sinónimo de un comportamiento que estaba muy restringido a partir de una serie de rituales. La Semana Santa de hace 50 años era una especie de momento de meditación en el cual era prohibido correr, era prohibido decir malas palabras,
era prohibido comer carne los días viernes, lo cual para los pobres no era problema porque fuese Semana Santa o no, pues carne no comíamos. Pero bien, había una prohibición de eso, una serie de rituales, incluso los buses circulaban muy poco. Entonces todo era una cuestión de reflexión. La gente en grandes cantidades se abocaban a las iglesias, teníamos procesiones muy abarrotadas de personas, el sonido de las matracas lo inundaba todo, el ronroneo de las chicharras nos anunciaban cuando la Semana Santa empezaba y cuando la Semana Santa terminaba también. Entonces había una especie de acercamiento más ritual y un acercamiento mucho más cercano con ese aspecto religioso, ¿no? Hoy, 50 años después, la realidad ha cambiado mucho en ese sentido. Estamos hablando de una Semana Santa que ya no es sinónimo necesariamente de reflexión o ya no es sinónimo de ir a la iglesia, a orar, a pensar en hacer otro tipo de cosas, sino que la Semana Santa casi se ha convertido en un sinónimo de consumo. Y eso era de esperarse, ¿no? El capitalismo convierte en mercancías prácticamente todo, y en este caso una costumbre no solo nacional, sino que también muy familiar, muy íntima, se mercantiliza también. Entonces la Semana Santa es sinónimo de otra cosa. Yo le pregunté a 10 personas que me dijeran, bueno, les hice la pregunta, que si al oír la palabra o la frase Semana Santa, cuál era la imagen que se le venía a la mente. 9 de esos 10 me dijeron la playa. Entonces, en la actualidad, el sinónimo de la Semana Santa es ir a la playa, ir a relajarse en términos más lúdicos, no en términos religiosos ni reflexivos. Encontramos muchas personas, es cierto, personas ya adultas, que son las que ponen una especie de fervor a la Semana Santa, y todavía podemos ver que se reproducen sus rituales más básicos, rituales que tienen que ver con observación, rituales que tienen que ver con el imaginario, y entonces encontramos, por ejemplo, gente yendo a la iglesia a tratar de reproducir esos ritos, a personas observando las imágenes como si fuera primera vez que las observan, porque de alguna forma quieren interiorizar ese aspecto religioso o ese crecimiento espiritual que promete la religión, ¿no? Ahora, si nosotros nos fijamos bien, todas las imágenes son imágenes tristes, ¿no? Casi todas las imágenes reflejan una expresión de dolor, porque precisamente de eso es lo que se trata, ¿no? Vemos personas haciendo penitencias, personas estableciendo algún tipo de propuesta a esa imagen a la cual le da vida, o a esa relación del imaginario a la cual le da vida. Entonces encontramos a personas haciendo cruentas penitencias, ya sea para pedir un milagro o por agradecer o para agradecer por algún milagro que le fue concedido. Vemos las manifestaciones de las personas en las calles, pero no existe todavía realmente una relación que nos permita establecer que la Semana Santa está volviendo a recuperar su tradicionalidad como en años anteriores. Se cumple el rito, hay un peregrinar, la gente recuerda o reproduce todos aquellos aspectos que son como muy característicos de la Semana Santa, y entonces empezamos a reflexionar en torno, por ejemplo, a todo lo que fueron los milagros que se hicieron en la época de Jesús, de acuerdo a la religión católica. De alguna forma se ponen de moda las películas como Los 10 Mandamientos, La vida y pasión y muerte de Jesucristo, Ben-Hur, etc. Pero definitivamente no tiene la misma connotación que tenía en años anteriores. Todavía se repudia la traición de Judas,
Y nosotros empezamos a hacer una especie de comparación, o a la gente le gusta hacer una especie de comparación para que sea más vívida esa Semana Santa, entre lo que sucedió hace más de 2000 años con lo que está sucediendo en la actualidad. Y entonces la gente también quiere establecer ahí sus comparaciones, llamando o buscando los Judas de la época moderna o buscando los Poncio Pilatos de la época moderna, tratando de construir una sociedad nueva o un país más justo sobre la base de enseñanzas estrictamente morales. Y entonces, en ese caso, la Semana Santa sí cumple su función. Vemos cómo la gente trata de establecer una especie de comunión o de convenio entre lo que es esa parte espiritual, que por cuestiones culturales no puede dejar del todo, pero trata de establecer algún tipo de comunión entre eso y el otro aspecto, que es el ver la Semana Santa o el periodo de vacación como una válvula de escape a todos los problemas de la sociedad. Entonces, en ese punto medio es donde se ubica la mayor parte de personas, tratando de cumplir lo que consideran sus obligaciones religiosas, pero también tratando de aprovechar estos días para tratar de escapar de la realidad, para tratar de bajarse de la cruz en la cual ha sido colocado por los problemas cotidianos tales como la violencia, la delincuencia, los bajos salarios, etc. Es decir, la población vive su propio calvario, la población carga su propia cruz, y entonces la Semana Santa es el espacio ritual, al menos, en el cual logra establecer una especie de mecanismo de comprensión o mecanismo de explicación del porqué de su situación, que siempre termina, esa explicación termina en una promesa por cumplir. Y el otro punto, que es tratar de escapar de esa situación cotidiana. Como digo, la gente trata de establecer ahí una especie de convenio, y de esa forma se va desarrollando este periodo de vacación. Hay que rescatar que al menos en esta semana, como digo, Semana Mayor, el número de los asesinados disminuye considerablemente. Hay que considerar también el hecho de que en estos días la gente ya no está muy interesada en hablar de aspectos estrictamente políticos, y es más, el que se pone a hablar de aspectos políticos en estos días es lapidado, y en ese tipo de lapidación, pues todos estamos libres de pecado, porque todos tiramos la primera piedra si alguien se pone a tocar temas que no tengan que ver con cuestiones más referidas a lo religioso, cultural o a lo lúdico, ¿no? En todo caso, como digo, este periodo de vacaciones debe servir a nosotros debe servirnos para reflexionar, independientemente de la religión que cada uno de nosotros tengamos. Debe ser un periodo, un espacio, una tregua, para decirlo con palabras de Benedetti, una tregua, para pensar muy bien lo que estamos haciendo con el país y lo que estamos haciendo por el país. Esta tregua nos va a dar seguramente ideas más frescas sobre lo que debemos hacer para construir algo que venimos mereciendo desde hace muchísimo tiempo. Ese nuestro paraíso que queremos construir, y es tener un país más justo, un otro El Salvador, un El Salvador que esté signado por la justicia social, un El Salvador que no sea lapidado por la enorme cantidad de problemas cotidianos, un país que no tenga que vivir todos los días
independientemente del mes en el cual estemos, santos entierros de jóvenes, un país en el cual nosotros podamos realmente lograr el milagro de la multiplicación de los panes, aumentando los salarios para que toda la gente pueda satisfacer sus necesidades básicas. Un país en el cual ninguno sea castigado con un látigo por el simple hecho de pensar distinto. Esta es una época para reflexionar, como digo. Podemos usarla como una vía de escape también, pero más que todo debemos reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad y sobre cómo cada uno de nosotros puede poner de su parte para construir un El Salvador del cual nos sintamos realmente orgullosos. Muchas gracias.